Listo. Veíamos algunas herramientas como para poder encontrar esos grandes drivers, ¿verdad? Que están detrás de ese problema. Y pues veíamos que una de ellas era el diagrama de Pareto, ¿verdad? Que nos ayudaba a identificar cuáles eran las incidencias que estaban contribuyendo más a un fenómeno. eh, que en este caso pues eran aquellas que su frecuencia porcentual acumulada representara el 80%. Aquí nos quedamos en la sesión anterior y vimos un ejemplo. Existen otras herramientas, como por ejemplo el diagrama de cajas y bigotes, ¿verdad? El diagrama de cajas y bigotes es una herramienta que sirve para poder comparar grupos y poder identificar, por ejemplo, patrones de comportamiento, ¿verdad? Diferencias entre grupos. ¿Ya habían visto esta herramienta antes en alguna otra asignatura? ¿Sí? ¿No? ¿Primera vez que ven este diagrama? No es primera vez que lo veo, pero sí no sé para qué sirve. Vale, muy bien. Este diagrama lo que hace, ¿verdad? Es que las cajas representan diferentes grupos. Por ejemplo, esta es la altura, digamos, de tres plantas, tres grupos de plantas que han sido tratadas con diferentes tipos de fertilizante. Estas cajas lo que nos permiten es identificar, por ejemplo, al ver la altura de las cajas, si hay algún tipo de fertilizante que sea superior a los demás. Podemos ver también la dispersión que hay en los datos, qué tan diferentes son unos de otros. Para eso vemos el alto de la caja y el largo de los bigotes, pero entre más largo los bigotes y más alto la caja es porque los datos son más dispersos. Y esto pues nos puede ayudar a identificar grupos prioritarios. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, en este caso, ¿verdad? Elegir un tipo de fertilizante por sobre los demás porque me está generando mayores alturas, el que debería de elegir es GrowFast, ¿ya? ¿Cuál es y veo que Superplant y ninguno pues tienen más o menos el mismo comportamiento, ¿no? Las cajas están casi que a la misma altura y los anchos de las cajas son casi los mismos. Estos diagramas, estas líneas que vemos aquí, la parte baja, la parte media y la parte superior de la caja, representan información interesante. Aquí les voy a mostrar. Uy. La parte baja representa el cuartil 1, la línea esta que se ve horizontal como en media caja representa la mediana de los datos y esta representa el cuartil 3 o percentil 75. ¿Qué significa eso? Si recordamos la definición de mediana, la mediana es un valor al cual la mitad de los datos es igual o menor que ese valor, ¿verdad? El cuartil 1 es que el 25% de los datos son iguales o menores a ese valor. Y el cuartil 3, ¿verdad? Es que el 75% de los datos son iguales o menores a ese valor. Este diagrama se llama diagrama de cajas y bigotes porque representa también cuáles fueron el valor más pequeño y el valor más grande que se observó en la muestra. El valor más pequeño es este bigote que está aquí y el valor más grande es este que está aquí. En esta gráfica podemos identificar también si hubieron como datos raros, atípicos, con algo que se llama rango intercuartílico, que no es más que restar del percentil 75 el percentil 25. Y al percentil, digamos, todos los valores que están del cuartil 3, 1.5 veces ese rango intercuartílico son atípicos. O el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico son valores atípicos. Entonces, esto sirve para ver cómo es una muestra de datos, ¿verdad? Que cómo se distribuyen los datos y también cómo están, qué tan distintos, qué tanta variabilidad hay. Si esta caja es bien larga, eso significa que hay muchísima dispersión en los datos y que son bien diferentes unos de otros. Si la caja es pachita, digámoslo así, es porque los datos son bastante similares unos a otros. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay bien poquita dispersión en los datos, ¿ves? Son bien parecidos. Aquí los datos están mucho más dispersos, los datos son bien diferentes unos de otros. Este es cómo se ve una gráfica de cajas y bigotes que nosotros
podamos hacer en Excel, ¿verdad? Entonces Excel siempre nos va a mostrar algo como esto. Este va a ser el valor más pequeño, el valor más grande de la muestra, la mediana, ¿verdad? Con una rayita aquí horizontal, el promedio, ¿verdad? Que es una X que muestra aquí, y los cuartiles 25 y cuartil 75. Recordemos de que la mediana y la media no son lo mismo, ¿verdad? La mediana representa una medida de posición. O sea, por ejemplo, si yo tengo los siguientes datos, 1, 4, 6, 8 y 10, voy a poner uno más. La mediana es el valor que está justo al centro de la serie al ordenarlos de menor a mayor. La mediana significa que el 50% de los datos son menores o iguales a 8, lo cual es cierto, ¿verdad? Esa es la mediana. 50% de los datos son menores o iguales a ese valor, mediana. El promedio, ¿verdad? Es simplemente la suma de todos estos datos dividido entre el total. Es otra forma de ver a qué valor, por qué valor andan estos datos, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos muy familiarizados con lo que es el promedio, por ejemplo, el tiempo promedio, nota promedio, pero casi no con la mediana. Realmente las dos medidas son importantes. ¿Por qué? Vaya, ahorita tenemos estos datos así, ¿verdad? Y el promedio de esos datos me da, lo voy a sacar, ya les digo, pero voy. Estoy con dos compus. El promedio de esos datos da, vamos a ver, 5 y 6, 11, más 8, 19, más 10, 29, más 11, 40 entre 2, 40, perdón, entre 6, vamos a ver, 6.66 da para esta serie. Vaya, entonces esta serie tiene un promedio de 6.66 y una mediana de 8. Y aquí digamos que las dos son bastante similares, ¿vea? El promedio y la mediana. Pero, ¿qué hubiera pasado si la serie hubiera sido así? 70. La mediana hubiera seguido siendo 8, pero el promedio no. Ahorita lo voy a sacar. Dividido entre... No, perdón, aquí la mediana no es 8. Vamos a ver. Perdón, no, esto no está bien. Perdón. Vamos a hacerlo otra vez, perdón. No está bien. Vamos a ver. ¿Dónde está mi marcador aquí? Va. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12. La mediana es el valor que está en el centro, de tal manera que queda la misma cantidad de datos a la izquierda y a la derecha cuando estos están ordenados de menor a mayor. Entonces, esta es la mediana, 6. El promedio de esos datos no es 6, ¿verdad? Ya lo vamos a sacar. Más 10, más 11, más 12.
Me da 367, 6.42. Aquí digamos que la mediana y el promedio son bien cercanos porque los datos no están muy dispersos, pero si la serie hubiera sido así, ¿ok? 200, la mediana siempre hubiera sido 6 y el promedio ya no. Voy a sacar el promedio rápido. Más 200. El promedio da 33.2. Entonces, vean que en este caso, cuando en la serie hay valores extremos, el promedio ya no es muy representativo de los datos y se vuelve más útil la mediana. Porque aquí dice que el promedio es 33.2, pero realmente los datos son bien bajitos, nada que ver, ¿verdad? Entonces, el promedio es sensible a valores extremos, la mediana no es sensible. Esa es la ventaja. Entonces, en muchos casos, pues si nosotros tenemos duda, ¿verdad? Si usar la mediana o la media, digamos que la mediana siempre va a ser una opción que independientemente de la presencia de datos extremos o no, siempre va a ser representativa. Entonces, por eso esta gráfica de cajas, pues también se usa por ese cálculo, ¿verdad? Porque tiene incluida la mediana. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente para que ustedes pues puedan ver cómo es que se utiliza esa gráfica. Entonces, supongamos, ¿verdad? Que tenemos por ahí las calificaciones de dos grupos de alumnos, ¿verdad? Un grupo que va en un curso diurno y un grupo que va en un curso nocturno. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esos dos grupos utilizando un diagrama de cajas y bigotes? Me voy a pasar a otra computadora donde tengo un Excel más reciente y lo vamos a hacer rapidito en Excel. Ya me voy a conectar. Vale, entonces voy a hacer el diagrama. Un Excelito. Lo importante es la interpretación. Okay, ya les comparto mi pantalla completa. Okay. Entonces aquí vamos a copiar la información de los grupos, ¿verdad? Grupo A o grupo diurno y grupo nocturno. Y pues simplemente voy a copiar rápido los datos. Okay, 72, 72, 68, 68, 32, 32, 79, 79 y 90, 90. Y vamos a copiar el grupo de la noche. Este diagrama se puede hacer solamente para un grupo
o para 2 o más. Cuando se hace solamente para un grupo, pues sirve para poder observar cómo es que se distribuyen los datos de esa muestra, cómo es esa muestra. Cuando se hace para 2, pues sirve para poder compararlos tanto en sus medianas, en su dispersión, y eso nos puede llevar también a investigar pues, más profundamente algo que esté ocurriendo ahorita. 90, 90, 80, 80. Okay. Ahí está. Entonces, cuando ya tenemos pues, los datos, vean que no tienen por qué ser del mismo tamaño los grupos, ¿verdad? Para poder hacer una comparación, pues lo que vamos a hacer es tal cual el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, acá, por ejemplo, en gráficos recomendados, ya lo tienen las nuevas versiones de Excel, ¿verdad? Aquí lo vemos, diagrama de cajas y bigotes, es este que está aquí. Lo voy a seleccionar y lo vamos a analizar. Vaya. Ok. Al comparar esto, ¿verdad? Vemos de que primero los valores que representa el diagrama. Aquí me está mostrando todos los percentiles, ¿verdad? Percentil 25, percentil 50, percentil 75. Yo le puedo pedir aquí a Excel que me agregue esos elementos como etiquetas para verlos pues mejor, ¿verdad? Me lo muestre un poquito mejor. Vamos a usar este. Está como azulito oscuro, no mucho se distingue. A ver si le podemos cambiar el color a la caja. Sí, creo que se ve mejor. Vaya, entonces, solo al ver los gráficos, digamos, no al meterme sus valores, veo que si yo tuviera que estudiar más profundamente el problema del rendimiento, pues posiblemente lo harían los alumnos del grupo del día que el grupo de la noche. ¿Por qué? Primero, si vemos la mediana, ¿verdad? Que es este valor que está al centro del diagrama, pues vemos de que la mediana es superior, ¿verdad? En el grupo de la noche que en el grupo del día, que es de 72, versus que aquí hay dos valores que están confundidos porque uno es mediana y otro es promedio. Vamos a ver si lo podemos cambiar aquí en el diseño. Creo que está mejor. Entonces, la mediana, pues aquí es de 81 y aquí la mediana es de 72, ¿verdad? Entonces, los alumnos del turno nocturno, ¿verdad? Que en este caso son los anaranjados, están teniendo, pues, vamos a ponerle aquí la leyenda, están teniendo notas, pues, levemente superiores. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Vemos de que también la dispersión en las calificaciones es mucho mayor en el turno del día, en los alumnos del día que en los alumnos de la noche. O sea, los alumnos del día tenemos más inconsistencia en las calificaciones. Hay calificaciones bastante buenas y otras calificaciones bastante malas. En el grupo del día, por ejemplo, vemos de que la calificación mínima fue de 32, la máxima fue de 99, mientras que en el grupo de la noche
La calificación mínima fue de 65 y la máxima fue de 98. La caja también de la noche es más angosta, lo cual nos sugiere, pues, por lo tanto, que hay menos variabilidad, son más consistentes, son más parecidas las notas en la noche que en el día. En el turno del día, o en los niños del día, ¿verdad? Vemos de que un 50% de los estudiantes obtuvieron una nota igual o menor a 7.2 y que el 25% de los estudiantes tuvo una calificación igual o menor a 56. En el turno de la noche vemos de que el 50% de los estudiantes tuvieron una nota igual o menor a 81. También lo opuesto es cierto, ¿verdad? De que el 80% de los estudiantes del 50% de los estudiantes tuvo una nota mayor o igual a 81, lo mismo, y el 25% de los estudiantes pues tuvo una nota igual o menor a 78. ¿Ya? Entonces son los percentiles, ¿verdad? Por ejemplo, este es el percentil 75. El 75% de los estudiantes tuvo una nota igual o menor a 8.9, que es lo mismo que decir el 25% de los alumnos se sacó más de 89, porque este es percentil 75%, ¿ya? Entonces, así yo puedo comparar los grupos. Por ejemplo, si yo quisiera mejorar el rendimiento académico, pues yo trabajaría mejor en el grupo de la noche porque hay calificaciones más extremas y porque la nota, la mediana, ¿verdad? Es más baja, ¿sí? Entonces, así pues podría decidirme por trabajar únicamente con ellos, ¿verdad? Priorizarlos. Entonces, para eso sirve, es una herramienta para comparar el comportamiento de los grupos en términos de sus medianas, sus percentiles y su variabilidad. Para eso sí. No en todos los proyectos se ocupa, digamos, pero es importante que ustedes la conozcan por si necesitan comparar dos grupos, pues esto les puede servir. Muy bien. Bueno, entonces acá, ¿verdad? En la etapa de describir lo que está pasando, pues decíamos de que hay una gran variedad de herramientas que se pueden usar. Se puede usar esto, se puede usar un Pareto, se puede usar un diagrama de barra sencillo, un diagrama de pastel, un mapa del proceso. Hay muchas cosas diferentes que podemos utilizar. Lo importante es que la herramienta que seleccionemos pues nos permita entender, ¿verdad?, el problema un poquito más específico que como lo planteamos en el primer cuadrito de la 3. Ok, ya para cerrar esta parte, ¿verdad? De la descripción del problema, que es lo que estamos haciendo en este momento de la 3, solo recordarles, ¿verdad? Que cuando nosotros estemos describiendo un problema, pues hay que también conocer información clave de 4 cosas. ¿Cómo se está desempeñando actualmente con su tendencia histórica? Eso lo podemos ver en unas gráficas como las que vemos ahí, ¿verdad? Una gráfica de tendencia donde colocamos el desempeño verdadero con la meta. Y pues para hacer estas gráficas, la recomendación es que tengamos por lo menos 6 a 12 observaciones para que realmente podamos apreciar cómo se comporta en el tiempo eso que queremos mejorar y recordarnos de siempre ponerle el estándar para que podamos ver la brecha. Y pues el desempeño deseado, ¿verdad?, que es el estándar que ya le estamos poniendo ahí, la magnitud del problema, que es la diferencia entre el desempeño deseado y el real, y la extensión y características del problema. La extensión y las características del problema, pues no es más, ¿verdad?, que como ya decíamos antes, desagregar el problema en aspectos pues más manejables y más específicos. Entonces aquí pasamos de un problema en el que ellos querían reducir el tiempo de 118 días a algo menor, ¿verdad? Está en este está, a entender un poco mejor de dónde es que vienen estos 118 días, cuáles son los tipos de facturas que más se tardan, em, si hay actividades de valor no agregado, etcétera. Recuerden que en este paso de situación actual no estamos tratando de entender por qué ocurren las cosas, sino que estamos tratando de entender mejor, o sea, más específicamente, qué es el problema, o sea, dónde lo observamos, qué componentes tiene,
etcétera, ¿verdad? Es entender mejor el problema, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el background habíamos puesto que teníamos una brecha de 2 horas. Okey, está bien, es el problema grande, pero al ir aterrizándolo y descomponiéndolo, pues podemos entender de que esa brecha de 2 horas, pues, se está dando por estas causas, ¿verdad? Principales, o sea, por estos subcomponentes. Ahora, estos subcomponentes, ¿por qué ocurren? Todavía no sé, a eso voy. Bien. Entonces, una vez descrita la situación actual, pues que es aterrizar, ¿verdad? El problema más específicamente y tratar de entenderlo pues un poco mejor, estamos listos para poder establecer una meta. La meta, ¿verdad? Es pues cuál es el resultado específico que yo necesito con el proyecto. Algunos tips, ¿verdad? Visualizar la brecha en el desempeño, establecer una meta específica y realista y establecer un objetivo y meta SMART. SMART es el acrónimo de características que debe tener una buena meta. Una meta debe de ser específica, debe ser medible, debe de ser alcanzable, relevante y sujeto a un plazo temporal. Entonces, viendo el ejemplo que teníamos del libro, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Él lo que quería era disminuir pues la cantidad de problemas asociados a traducciones porque iba a haber una expansión de una planta y eso iba a saturar de trabajo a los traductores. Al desglosar el problema, pues identificó de que habían ciertos tipos de documentos que eran más predominantes y que eso se generaba en algunos departamentos específicos. O sea, está tratando de entender, vea, la situación y pues identificó, ¿verdad?, que este problema pues está generando un 10% de excedencias en el presupuesto, que el 50% de las entregas están tardías, de que el 50% del trabajo tiene reproceso y pues que en general todo el mundo está enojado. Entonces las metas son asociadas a eso que él ya entendió. Bueno, entonces una meta va a ser reducir el costo en este 10%, que ya no se pase del presupuesto. En cuanto a la entrega, si antes tenías actualmente 50% que están tarde, pues la meta va a ser de que hoy el 100% de las cosas estén a tiempo. Y en calidad, ¿verdad? Si ahora pues tengo que el 50% de trabajo se están reprocesando, pues lo que yo quiero es que cuando ya se dé el lanzamiento de la nueva planta, ¿verdad? Que va a ser en un año, eh, no tenga ningún defecto, ¿verdad? Y que el retrabajo me baje hasta 10%, de 50 a 10%. Entonces, las metas tienen que ser específicas, ¿verdad? Y las metas, pues, se establecen a partir de lo que yo me enteré más, ¿verdad? De lo que es actualmente el problema. Porque, por ejemplo, si yo no hubiera llegado a este nivel de detalle, ¿cómo hubiera sabido que necesitaba reducir en un 10% los costos? Imposible. ¿Cómo hubiera sabido que iba a bajar el reproceso, por ejemplo, de 50 a 10? ¿No? Entonces, entre mejor comprensión tengamos de la situación actual, pues más probable va a ser que nuestras metas que establezcamos de mejora sean SMART. Este es un ejemplo de cómo podemos estructurar la sección de las metas. Miren, lo que se propone, ¿verdad? Es pues definir exactamente qué es lo que queremos lograr, que sea SMART. Por ejemplo, yo quiero resolver este problema para esta fecha y quiero cerrar la brecha en tanto. Quiero reducir la cantidad de defectos en un 10% en los próximos 3 meses, algo corto. ¿Verdad? De ser posible, deberíamos de representar eso que queremos gráficamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí, ¿verdad? En 6 meses yo quiero estar aquí. Acá, por ejemplo, lo que nos sugiere, ¿verdad? Es que si yo ya sé que yo tengo dos causas principales y que esas me contribuyen, una al 50% del problema y otra al 20%, pues que también lo refleje gráficamente para saber de qué lo que necesito es, ¿verdad? Cerrar una brecha puntual. Algo que es común en los proyectos de A3 es que pasamos, aquí les voy a mostrar, eh, pasamos, digamos, de un problema grande a una meta concreta específica. Entonces, vamos a ver aquí. En el primer ejemplo que les había puesto, aquí tenemos el desempeño del porcentaje de productos no conforme.
que actualmente pues está en un promedio de 27,4 y debería de ser 3. Al profundizar más y más en el problema, nos damos cuenta que algo que está ocurriendo actualmente es que estas máquinas no están llegando a esta humedad. Entonces, en lugar de resolver todo esto, este proyecto se va a enfocar únicamente, ¿verdad?, en lograr que la humedad pues pase del 13,51 al 17%. ¿verdad? Entonces, esta es la meta puntual de este proyecto, porque yo sé que esto es lo que está como llevando a esta situación, ¿verdad? Ahora, para poder llegar a la humedad a esto, yo tengo que entender qué está detrás de este fenómeno, pero ahorita todavía no lo sé. Entonces, lo que yo quiero es lograr eso, ¿verdad? Reducir el porcentaje de humedad o aumentarlo, mejor dicho, de un 13 a un 17, porque con eso yo voy a poder lograr la reducción del defecto del producto no conforme hasta el 3% que lo quiero llevar. ¿Ya? Entonces, normalmente en este paso de establecer la meta, nos establecemos una meta más pequeña asociada al problema que estamos queriendo resolver. Veamos estos ejemplos. Aquí teníamos la situación inicial, ¿verdad? Inicialmente, pues en este caso, se había identificado que había entre mayo y junio se habían perdido 930,000 metros de material, creo que es, ¿verdad? Y la brecha, pues es que no se tenía que perder nada, entonces hay un problema. Al profundizar un poco más en el conocimiento de la situación, pues se entendió un poco cuánto era la pérdida, digamos, en un intervalo de tiempo más pequeño. Y esas pérdidas pues se identifican en controles rutinarios, ya no en mayo o junio. Entonces, el objetivo puntual de mejora va a ser reducir a 80,000 metros eh, los metros perdidos para octubre del 2024. Entonces, vean de que pasamos de algo general a una meta más específica y acotada en el tiempo. Veamos este otro. Aquí, este es el de la deshuesadora, el de las aceitunas. Entonces, por ejemplo, ellos tenían un estándar de no recibir ningún reclamo, 0 reclamos, y habían estado recibiendo, pues, valores superiores, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver estas barras desde el 2021 hasta el 2023. Entonces, y pues al ver los colores de las barras, se era claro que había un tipo de producto donde más se estaban identificando esos reclamos. Al ir a ver las máquinas, ellos se dieron cuenta de que, y aquí voy a cambiar, que casi no se lee. Va, entonces así estaban, miren, así empezaron, ¿verdad? Pues supieron que había un problema porque no tenían que tener reclamos, pero pues estaban experimentando reclamos, ¿verdad? Y aquí vemos la cantidad de reclamos que hay. Y pues es evidente de que en el producto A320 es donde hay más reclamos, que es la barra amarilla. Entonces hay un problema. Ahora, al entender un poco mejor qué es lo que está pasando con este producto, se fueron a ver las máquinas y se dieron cuenta de que en las máquinas debería de haber un máximo del 0,10% de huesos y en realidad estaban generando un 49% de huesos. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se trazaron en este proyecto? Ya bien concretamente, quieren eliminar la cantidad de reclamos, reduciendo la generación de huesos en las máquinas a un valor de menos del 10%, que es el estándar, ¿verdad? ¿Y cuándo lo quieren hacer? Antes de agosto. Entonces vean cómo pasaron. Identificaron una brecha en el desempeño, ¿verdad? Desde las reclamaciones, pero al profundizar en este problema y dónde estaba ocurriendo, pues se dieron cuenta que digamos, el problema estaba asociado a la cantidad de huesos que estaban generando las máquinas, ¿va? Entonces, que estaba muy por arriba del objetivo. Entonces, ya el proyecto concretamente lo que va a querer hacer es reducir el porcentaje de huesos que están generando las máquinas y de esa manera pues va a contribuir a reducir la cantidad de quejas. Entonces, en la siguiente etapa, que es analizar
¿Qué es lo que harían en esta empresa? Identificar cuáles son las causas específicas que están generando esta cantidad o este desempeño en las máquinas deshuesadoras. ¿Ya? Entonces ya poco a poco como que van aterrizando en lo que quieren resolver, ¿verdad? Van de lo general a algo más específico, pero yo no puedo llegar a establecer una meta si yo no he explorado más profundamente el problema. Veamos otro. Vaya. En este proyecto, eh, ellos estaban diciendo, ¿verdad? Desde el principio, de que actualmente, pues, ellos estaban tardando 15 minutos por pieza y que lo ideal para poder cumplir con la demanda era 2.44 minutos. Hicieron un análisis que lamentablemente no sé a qué lo llevó, ¿verdad? Y pues finalmente pusieron un objetivo, reducir el tiempo de 15 minutos a 2 minutos para poder entregar tantos productos antes de esta fecha. Aquí no se ve mucho cómo la situación actual contribuyó a establecer un objetivo. No sé, no lo veo muy bien. En todo caso, pues yo lo que le preguntaría a este equipo de proyecto es, ¿para qué te sirvió hacer esto? ¿Qué información sacaste de aquí que te ayudó a ir de un problema general a un problema más específico? No lo veo porque parece que esto de nada les sirvió, ¿verdad? Que de un solo pasaron de esto al objetivo, ¿sí? Entonces, este me generó un poco de ruido. Este otro, ¿verdad? Es en el que se estaban tardando, decían ellos, como 162 días. Al analizar un poquito más el problema, se dieron cuenta de que había un tipo de facturas específica que les estaba generando la mayor parte de demoras. Entonces, y que ese tipo de factura específica, ¿verdad? eh, pues era la que más tiempo tomaba en cobrarse. Entonces, aquí ellos ya establecieron un objetivo específico que es reducir el periodo medio de cobro de actividad facturada a usuarios privados, porque los usuarios privados son los que normalmente más se reciben, en un 50%, ¿verdad? Es decir, de 120 días a 60 días en un plazo de 6 meses y un 25% adicional en un año. Entonces ya aquí pues ya aterrizaron, dijeron, bueno, tenemos un tiempo de 120 días, pero esos 120 días me lo está generando principalmente este tipo de facturas. Entonces, para corregir el problema, mejor me voy a enfocar ahorita en solo corregir este tipo de facturas, que es el que más me está arruinando el indicador. Entonces, el objetivo ya no es grande, sino que ya es específico. Reduzco el tiempo de este tipo de facturas, que es el que más me está contribuyendo a la situación. Pero vean que yo puedo determinar eso solamente si ya desagregué un poco el problema. Este es otro, ¿verdad? Inicialmente, pues se había identificado de que había una brecha. La situación ideal es que el proceso de actualización de los archivos, pues tomara a lo mucho 8 horas y en una situación perfecta 6 horas. Al ir desagregando el problema, pues se fueron dando cuenta que había un tipo de proceso de actualización de datos que es el que más contribuía a la tardanza y que eran los proyectos de algo que se llama Legacy RCTBI. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Estos son, por ejemplo, vaya, este es la brecha. ¿Va? Actualmente el proceso de actualización se toma 10 horas, ¿ok? De esas 10 horas, todo lo que se actualiza son todos estos tipos, son todas estas cosas, ¿verdad? Son como los lotes de documentos que se actualizan en el sistema. Dijeron que estos no los pueden corregir porque esto era un proceso que era bien nuevo, entonces querían dejarlo que trabajara. El segundo tipo de proceso de actualización que más contribuía a esas 10 horas es este, ¿verdad? Tardándose 250 minutos. Ahora, de estos 250 minutos, ¿cómo se integra? Bueno, en esa actividad, 250 minutos, 224 son hacer como la extracción de datos y los otros 24 minutos son el procesamiento de los datos para los reportes. Entonces, esto es lo que está súper lento. Y de este proceso, de esta cosa que es como ir a extraer los datos al servidor, al analizar
cuáles eran los tipos de datos que más tiempo les tomaban, se dieron cuenta que eran tipos de datos de algo que ellos le llamaban proyectos, ¿verdad? Y que eso se tardaba alrededor de 1 hora solo procesar esta barra grande. Entonces, ¿cuál va a ser el problema específico que ellos quieren resolver? Pues lo que quieren hacer, ¿verdad? Es cómo disminuyen el tiempo que toma hacer esta actividad, que es la actualización de datos puntualmente de proyectos. Entonces aquí tienen, miren, esto que es la barrita, está tardando 60 minutos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Aquí está, miren. ¿Qué? Esto está tardando 60 minutos, ¿da? Es lo que más contribuye a la tardanza después de todo lo que han desagregado. Entonces, el objetivo del proyecto va a ser reducir el tiempo de corrida de este proceso, ¿verdad? En 1 hora para el 30 de septiembre. ¿Y por qué este es un proceso específico? Porque vieron que ese es el que más contribuía a toda la tardanza, ¿ya? Entonces, en lugar de reducirlos todos, solo se enfocaron en uno, ¿sí? Entonces, pero para eso sirve el paso previo, que es el de entendimiento del problema. Si yo el problema lo divido en pasos más, en cosas más pequeñas y más manejables, puedo elegir solucionar solamente una de esas cosas más pequeñas y con eso voy a estar contribuyendo al problema. O sea, como dice el libro de Toyota Way, ¿verdad? Que son los que promovieron estos formatos originalmente. No se trata de resolverle la vida a la empresa de un solo. Es cuestión de, yo tengo un problema grande, lo divido en partes más pequeñas y manejables y resuelvo una parte manejable con un proyecto. Cuando ya haya corregido eso, hago otro formato A4 y ya reduzco la siguiente. Entonces, por ejemplo, en este caso, podrían empezar reduciendo este, que es el que más se tarda, y establecer un objetivo concreto para este. Ya para una segunda proyecto de mejora, ya tal vez se van a este otro, que es el segundo que más se tarda. ¿Sí? Pero de eso se trata, ¿verdad? De descomponer un problema en algo pequeñito que yo pueda resolver, pues. O sea, no resolver todo, no solo resolver algo más pequeño. Y así se establece el objetivo. Bien, antes de pasar al siguiente, eso creo que es algo bien importante, o sea, que no sean tan ambiciosos, que traten de como de ir acotando su problema para que puedan agarrar algo a resolver que realmente sea más específico y que lo puedan hacer. Les quiero mostrar. Les quería mostrar otro ejemplo de un proyecto, otro proyecto real en el que yo estuve trabajando. Yo tuve hace poco, bueno, les voy a mostrar 2 ejemplos. Un ejemplo que llegamos a buen término, que fue en una empresa de elaboración de calzado, y otro proyecto que no llegó a buen término porque el estudiante no pudo delimitar el problema a algo más pequeño. Entonces se abrumó y no le alcanzó el periodo para hacer la tesis, ¿verdad? Les voy a mostrar. Pero es que fue eso, que el muchacho quiso pasar muy rápido del problema a la solución. Ya les voy a mostrar. Primero voy a mostrar quizás el caso de éxito y luego voy a mostrar em, el caso de donde no terminó muy bien, ¿verdad? Y también pues que el muchacho estaba bastante joven, entonces pues yo creo que no estaba como que muy ubicado en sus prioridades. Pero eso ocurre, pues, todos nos puede pasar. No todos los proyectos tienen que ser exitosos, pero más cuando estamos aprendiendo. Vale, les voy a mostrar. Este fue el caso, el feliz.
Esta es una tesis. Esta es una tesis de Six Sigma. Aquí resolvimos un problema de desempeño, pero era un problema más complejo, ¿verdad? Que implicó el análisis y el uso de herramientas estadísticas más allá de las que vamos a ver, más allá de las cosas que estamos viendo en este curso. Era un problema, pues, no tan intuitivo, ¿verdad? Vale, entonces les voy a mostrar aquí. Ay, qué montón de marco teórico. Vaya, miren, así empezó. Así es como se dieron cuenta que había que intervenir algo en esta empresa. Esta es una empresa de calzado multinacional en este país. Vaya, al ver el desempeño histórico de la cantidad de defectos en una de las líneas de producción, como ustedes pueden identificar, ¿verdad? Consistentemente, pues están por arriba de la meta. Entonces aquí, si nos vamos al primer elemento de la 4, que es identificar el problema, pues está claro, ¿verdad? El problema es de que el porcentaje de productos no conformes es bastante superior, ¿verdad? A la meta. Y, por ejemplo, si lo queremos ver como un promedio, ¿verdad? Tenemos una brecha pues de alrededor de 8%, ¿verdad? En promedio por encima de la meta. Entonces aquí hay un problema que hay que resolver, es claro. ¿Y por qué es importante resolver ese problema? Bueno, porque esos defectos generan costos de reproceso, generan pérdida de material, ¿verdad? Desecho de calzado, cuando ya no se puede reprocesar. Y pues en los casos que los defectos son identificados por el cliente, pues esto genera insatisfacción y devolución del calzado, ¿verdad? Entonces esa es la justificación de por qué valía la pena corregir esta situación. Ahora, al tratar de entender un poco más el problema, ¿verdad? Que es la fase 2, la de situación actual. Los chicos hicieron un diagrama de Pareto de los defectos que se estaban viendo en la línea. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el defecto que, bueno, los defectos, ¿verdad? Que son más predominantes, parece que son tres. Limpieza no conforme del zapato, esto es cuando los zapatos los hacen, les echan como pega, ¿verdad? Y esa pega se las quitan manualmente los operarios. Si eso no se lo quitan bien, se ve como manchado el zapato y es una mala presentación. El segundo tipo de defecto es que la suela no estaba bien pegada, ¿verdad? Y el tercer tipo de defecto es el cardado fuera de línea. Este es un defecto más técnico. Esto se refiere a que hay zapatos que llevan la suela como cosida. Entonces, hay zapatos en los que esas costuras no estaban bien hechas. Vale. Entonces, vean, en este proyecto, si lo que se quiere es reducir la cantidad de defectos en la línea 4, ¿cuál podría ser entonces una meta que podríamos establecer para este proyecto? ¿Será que vamos a trabajar en todos los defectos o solo nos quedamos con uno? ¿Cómo lo ven? ¿A qué se dedica la empresa? Disculpe. Son una empresa fabricante de calzado. Son la competencia de Adoco. Ya ustedes sabrán cuáles son. Entonces, venimos de este desempeño, ¿verdad? En la línea de fabricación de zapatos, la línea 4. Como ven, el promedio de defectos es alrededor del 11%, cuando la meta debería de ser, pues, 3%. Andan súper horrible el desempeño. Y al analizar un poco más cuáles son los defectos que más predominan en esa línea de fabricación, pues tenemos este diagrama de Pareto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los jóvenes? Establecieron un objetivo concreto de mejora. En lugar de decir, vamos a corregir este problema de llevarlo del 4%, perdón, del 11% al 4%, solo se enfocaron nada más ellos, ¿verdad? Porque era un trabajo de tesis en analizar y reducir esta cantidad de estos tres defectos que eran los defectos más predominantes. Y así, ¿verdad? Al reducir los defectos más predominantes, pues iban a contribuir a resolver el problema de la brecha, ¿ya? Entonces, en este proyecto, uy, perdón, ay, perdón.
El objetivo específico, ¿verdad? Se estableció sobre esos 3 tipos de defectos que eran los más predominantes. Entonces ya así se acotó más, ¿verdad? El problema. No sé dónde lo tengo, pero bueno. Entonces lo que hicieron los jóvenes, pues, es que identificaron, ok, este defecto, cómo se comporta actualmente, ¿verdad? Creo que eso lo tengo. Déjenme ver. No. No sé dónde lo tengo. Pero bueno, lo que hicieron los jóvenes fue, en lugar de decir voy a resolver el problema grande, solo me voy a quedar con esos 3 defectos, digamos, que eran los más predominantes. Entonces establecieron meta por tipo de defecto. Ok, el tipo de defecto 1, que era las suelas despegadas, actualmente él está en el 17%, entonces ese lo quiero llevar al 4. El defecto 2 actualmente, digamos, representa un 25%, entonces lo quiero llevar a 4, ¿sí? Entonces ya establecieron metas más específicas porque entendieron mejor el problema. Ahora les voy a mostrar el otro caso del otro muchacho. Del otro proyecto. Vale. A ver si tengo todo aquí, espero que sí. Vale, este es en una empresa fabricante de prendas de vestir, ¿verdad? También una empresa multinacional. Ellos pues querían mejorar, reducir la cantidad total de defectos que se encontraban, digamos, en la fabricación de una prenda específica, que eran calcetines. Al ver un poco más, pues, cuáles eran los defectos que estaban saliendo en los calcetines, identificó esa gráfica que ustedes ven ahí. Parece ser que los 2 defectos más predominantes, pues, son el defecto de aguja quebrada y el defecto de hilo faltante. Entonces, si yo quiero reducir los defectos, la meta de defectos que ellos se habían establecido en esta planta era del 2%, súper baja. Entonces, si ellos querían reducir eso, ¿verdad? Tenían que enfocarse o ya sea en reducir el defecto de aguja quebrada del 19% al 2% o en reducir el defecto del hilo faltante. El joven, por ejemplo, me dijo de que en su momento el problema de aguja quebrada pues ya se había asignado a otro equipo de mejora. Entonces nos íbamos a enfocar en reducir el defecto de hilo faltante de 13% pues a 2%. Bye. Hasta ahí pues parecía que todo iba bien, ¿verdad? Pero la realidad es que el defecto de hilo faltante realmente era más complejo de lo que el muchacho había planteado ahí. Va. El defecto, vamos a ver, está, quiero ver, no, no, perdón, esta era la gráfica inicial. Empezamos aquí, ¿verdad? Perdón. Defectos, elegimos un estilo específico, ¿verdad? Que era el estilo 6B75, era uno de los estilos de prendas de vestir que más se fabricaba en esa planta y ese estilo concreto pues tenía, lo que vimos era a nivel de planta, ¿verdad? Pero el estilo específico que elegimos, que era este, tenía este comportamiento. Entonces, dentro de este estilo puntual, ¿verdad? Que era uno de los estilos de más volumen, pues el defecto predominante era el defecto de los logos. Vaya, entonces él me decía, yo quiero corregir el defecto del logo, al defecto del logo le voy a poner de un solo la meta que lo voy a bajar del 25 al 4. Yo le dije, vaya, ok, se ve bien, explícame más del defecto del logo. Entonces vino él y me dijo, vaya, mire, el defecto del logo
realmente puede tener 5 manifestaciones diferentes. Puede ser que las letras del logo estén distorsionadas, que los hilos del logo falten, que las puntas de los hilos estén desalineadas, que esté mal tensado o que el logo tenga hoyos. Ah, vaya, le dije yo. Entonces, en tu proyecto no vas a poder corregirle todos los tipos de manifestaciones del defecto del logo. O sea, establecer una meta a este nivel es demasiado grande todavía, demasiado general. Vaya, ok, me dijo. Entonces, si de los defectos del logo tienen este comportamiento, entonces, ¿qué hago? Vaya, le dije yo, podrías elegir, por ejemplo, solo tratar de resolver el problema puntual del defecto del logo de distorsiones en las letras. Mira que ese es el tipo de defecto que representa el 52% de los defectos del logo. Entonces, si corregís este defecto y lo llevas a cero, vamos a lograr de que esto pase de 25 a 12%. ¿Va a resolverse el problema del todo? No, ¿verdad? Pero es algo más manejable que ya tú puedes hacer en un periodo de tiempo corto. ¿Ya? Ya vendrá otro proyecto cuando ya esté corregido el problema de las distorsiones, te pasas al siguiente, al del hilo faltante. Pero si lo quieres hacer todo de una sola vez, te vas a abrumar y no vas a terminar. No me hizo caso. Me dijo, no, yo quiero corregir los 3 defectos porque yo quiero que en la planta, pues ahorita soy junior, vea, quiero que me promueva. Vaya. Cada tipo de defecto, le advertí yo, va a tener posiblemente distintas causas y distintas soluciones. Vamos a tener que analizar a profundidad por qué ocurren las cosas que ocurren por tipo de defecto. ¿Estás seguro que vas a elegir los 3? Sí, me dijo, va, yo ahí no puedo hacer nada, pues él manda, no es el que está a cargo del proyecto. Va, ok. Entonces él vino y estableció metas, digamos, para los 3 tipos de defectos de un solo. Chivo. Vaya, está bien, dije yo, sí. Sigamos a ver hasta dónde llegas. Después de esto, empezamos la fase de, entonces digamos que la fase de establecimiento de objetivos llegaría hasta aquí. ¿Cuáles eran los objetivos de este proyecto? Reducir el defecto del logo por distorsiones en las letras a cero, ¿verdad? Reducir el defecto de hilo faltante a cero, ¿verdad? Y reducir el defecto de puntas disalineadas a cero. Habían 3 objetivos en este proyecto. ¿Ok? Hasta ahí llegamos lo que estamos viendo ahorita, que es definir un objetivo. Entonces, si se fijan, hemos ido de qué? De un problema general, ¿verdad? A entender el problema más detalladamente, ¿verdad? Que esa es la fase 2, situación actual, entender el problema un poco más, dónde está ocurriendo. Ah, sí, el defecto se está viendo más en el estilo 6B75, ¿verdad? Aquí miren, les muestro. Aquí les voy a ir enseñando como el hilo lógico. Vale. En esta empresa, ellos querían corregir su nivel de calidad, ¿verdad? Querían mejorar la cantidad el porcentaje de piezas que eran segunda calidad. Aquí está el desempeño. Ellos me decían, mire, ahorita la meta está en 4%, pero el otro año la meta va a ser 2%. Entonces va a haber una brecha y la tenemos que cerrar ahorita. Vale, ok, les digo, está bien. Entonces, este fue el primer indicio de que había que resolver algo. Este rojo tenía que haber estado realmente en 2% porque es el nuevo estándar que le iban a exigir a la planta el siguiente año. Entonces, había una brecha. Vale. Ok, ahora, todos estos que están mala calidad, le dije yo, ¿cuál es el estilo que peor te sale? Vaya, el estilo que peor me sale, me decía él, es el estilo 6B75. Ese estilo, pues, es de los que más se maneja en la planta. Vale, ok. Ese estilo 6B75, ¿cuáles son los defectos que tiene que lo hacen ser segunda calidad? Son estos. Vale, ok. Quedémonos solo con uno, les digo. Quedémonos con el defecto del logo. Ok. Y el defecto del logo, ¿cómo se comporta? ¿Qué es ese defecto? Explícamelo. Vale. Entonces, este defecto del logo, me dijo él, se compone de estos tipos de manifestación. Vale. Estos se pueden desagregar en más, le dije yo. Por ejemplo, estas distorsiones, hay 5 tipos de distorsiones, hilo faltante, hay 5 tipos de hilo faltante, o ya no. No, me dijo, hasta aquí llega. Va, ok, entonces aquí establezcamos la meta, ¿verdad? Mi sugerencia fue, solo agarráramos uno. Solo agarrar distorsiones en las letras, y ya con esto ha servido. No quiso, ¿verdad? Pero hasta aquí fue que estableció la meta. ¿De acuerdo? Preguntas con este proceso.
preguntas. Por eso es que si se fijan en el formato A3, el establecimiento de la meta no es el primer paso de resolución de un problema. Voy a poner otra vez la presentación. Uy. Y este proyecto estaba bien chivo, fíjense. Ahí lástima que él no pudo, pues no quiso hacer caso. Entonces se abrumó, porque si solo nos hubiéramos quedado con ese defecto, yo creo que hubiéramos contribuido, o sea, él hubiera visto un resultado concreto y creo que hubiera sido un proyecto bonito. Bueno, entonces regresando, si ustedes se fijan, cuando estamos resolviendo un proyecto, un problema de desempeño, la meta no es lo primero que se establece. Para poder establecer una meta, yo necesito comprender mejor el problema, ¿ya? Porque cuando uno ve una brecha de desempeño que suele ser a nivel de contexto, ¿va? Que es lo primero, es un problema bastante macro, ¿va? Bastante grande, que si lo queremos resolver sin más, nos vamos a ver desbordados por la complejidad que tiene. Entonces, tengo que agarrar ese problema, desmenuzarlo en partes más pequeñas, tratar de entender lo mejor que puedo, más desagregado, y ya luego cuando entiendo el problema más desagregado, hasta ahí es que yo selecciono una parte de ese problema, ¿verdad? Que sea una parte que contribuya pues lo suficiente, ¿verdad? Así como aquí, habían 3 tipos de defecto. Bueno, me voy a quedar con el primero, que es el 52%, y ahí establezco una meta. Entonces ya concretamente digo, ok, si quiero resolver mi problema grande que identifiqué en el contexto, tengo que abordar este aspecto específico de ese problema y llevarlo a tal nivel, ¿ya? Entonces, eso es importante porque a veces uno ya ve un primer indicador y ya de un solo quiere establecer la meta. No, hay que tratar de desmenuzar el problema para poner la meta. Ok. Entonces, ya una vez hemos aterrizado a algo más pequeño y manejable, hoy sí, ya me puedo poner a analizar. Y eso que quiero corregir, ¿por qué pasa? Entonces, regresemos a la presentación. En el apartado de análisis, ¿verdad? Lo que queremos hacer es explorar ese componente del problema o esa causa directa específica que hemos identificado. Entonces, en el caso del ejemplo que les acabo de dar del muchacho de los calcetines, ¿cuáles son las causas de esa manifestación? O sea, por ejemplo, si el defecto de ese muchacho era que habían hilos sueltos, creo que era el tipo de defecto, la manifestación del defecto del logo más predominante. Entonces, ¿por qué ocurren hilos sueltos? En el caso del zapato, la limpieza de las suelas era el tipo de defecto que más se da en la línea. ¿Por qué ocurre que las suelas están sucias? ¿Verdad? Perdón. Entonces, el objetivo pues es preguntarnos repetidamente por qué, hasta llegar del problema a sus causas raíces, ¿verdad? Entonces, en el caso del ejemplo de los zapatos, ¿verdad? La línea estaba podrido, el desempeño muy por encima del 4%, este era el síntoma, ¿verdad? Y eso pues se traducía de manera más concreta a que habían ciertos tipos de defectos predominantes, siendo el más predominante de ellos el de la limpieza de las suelas. Entonces ahora yo tengo que entender qué está detrás de esas suelas sucias. O en el caso este de los calcetines, la línea pues estaba teniendo porcentajes de producto segundo altos, ¿verdad? Eso se debía a que en el estilo de mayor fabricación habían problemas de logo, ¿verdad? Y el problema del logo más común era que los hilos estaban sueltos. Entonces yo ahora quiero entender por qué se da esa situación de los hilos sueltos. Toyota nos recomienda 8 principios para esta fase de análisis. El primero es que no debemos empezar analizando con ideas preconcebidas de las causas del problema. O sea, no queramos imponer supuestos desde el principio. Otra recomendación, ¿verdad? Es que siempre tenemos que verificar la fuente de los problemas. No depender de otros para encontrar las causas, o sea, no trabajar con supuestos. Ah, es que la causa puede ser tal cosa. Ajá, ¿y eso por qué lo decís? ¿Se ha visto? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Cuántas veces ha ocurrido? ¿Ya? No en el aire. Ah, sí es que podría pasar por esto, vea. No. Tuvimos un proyecto en este del calzado que ocurrió eso.
cuando hicimos una primera lluvia de ideas de causa, la gente empezó a decir cosas random. Ah, sí, es que el problema del pegado puede pasar porque hay problemas con la adhesividad del pegamento. Ajá, le dije yo, vaya, ¿y eso cuántas veces lo han visto? ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? No, es que eso casi no pasa. Vaya, entonces descartemos eso porque no es una, no es una causa que ha ocurrido. O sea, está en nuestro imaginario, ¿verdad? Entonces, no. Y también Toyota recomienda que cuando uno esté analizando y tratando de encontrar causas, que en la medida de lo posible vaya a ver pues dónde está pasando la situación para que evidencie uno, ah, sí, esto sí tiene sentido ponerlo como causa. Dice Toyota de que en muchos casos los problemas van a tener múltiples causas, ¿verdad? Y que este análisis debe de ser ordenado. Toyota, por ejemplo, usa algo que se llama las 4M, que son máquinas, personas, método y ambiente, para poder hacer un primer barrido de causas raíces. Esto también se conoce como diagrama de Ishikawa, pero ahí no son 4, sino que son 6M, ¿verdad? Método, persona, material, ya lo vamos a ver. Entonces, Toyota sugiere, bueno, como un problema puede ser multicausal, utilicemos alguna herramienta que nos ayude a ordenar esas causas. Toyota también nos dice, dado que es probable que en un problema nos salga un montón de causas y no las vamos a poder resolver todas, vamos a tener que identificar aquellas que sean más significativas y luego solo tratar de resolver esas causas más significativas, porque si no, nos vamos a abrumar con todo el trabajo que hay que hacer. Toyota también dice, cuando nosotros elijamos causas, digamos, un problema puede tener 7 causas, pero no las vamos a resolver todas porque no todas son igualmente importantes o no pasan a cada rato, ¿verdad? Entonces, dice Toyota, que cuando estemos haciendo este análisis de causa raíz, hay que tratar de listar causas que pueden ser corregidas por los que están tratando de resolver el problema. Por ejemplo, dice Toyota, la idea es que las personas que están resolviendo el proyecto de mejora pues puedan intervenir, no que identifiquen una causa, ah, sí, este problema tiene esta causa, ah, pero esto lo tiene que corregir fulano. Entonces nunca se hace nada, ¿verdad? Sino que tratemos de pensar en las causas en las que los que estamos resolviendo el problema podemos incidir. Ya, eso es una sugerencia de ellos. Luego dice Toyota, como van a haber 10 causas, ¿va? De esas 10 causas tengo que elegir un número más pequeño, digamos unas 3. Entonces, esas 3 las voy a profundizar lo más que pueda hasta que encuentre la última razón por la que ocurre. Y ahí es donde viene Toyota y ocupa la herramienta de los 5 porqués. Y esta herramienta lo que hace es que se va cuestionando 5 veces seguida o a veces más el porqué de algo. Entonces, imagínense qué desgastante sería. Les voy a mostrar un diagrama. Miren, este es un diagrama de Ishikawa. Este es el diagrama que dice Toyota. Un problema va a tener múltiples causas, dice Toyota. Entonces use un diagrama como este para poder ordenarlas. Vaya, chivo, yo hice mi diagrama. Pero imagínense que yo después me pongo a hacer 5 porqués. Me quiero preguntar para cada una de estas cosas por qué pasa así. Nunca voy a terminar, ¿verdad? Y voy a estar 3 años haciendo los 5 porqués. Entonces lo que dice Toyota es, vaya, haz este diagrama para que pongas todo, lo veas todo. Vaya. Después de este diagrama que tengas, elegí causas que son prioritarias o causas que son más relevantes o que vos decís de todas estas cosas que pueden causar problemas, no las voy a corregir todas, no puedo corregirlas todas, voy a elegir solamente esta y voy a elegir esta. ¿Por qué? Ah, porque estas cosas a cada rato pasan, porque estas cosas si ocurren me arruinan la soldadura completamente, porque si esto pasa me va a morir un operario. Va. Entonces de todas las causas me voy a enfocar en esta y en esta, dice. Ok, entonces, de estas 2 causas, ahora tengo que entender más detalladamente por qué ocurren. Vaya, si las malas soldaduras se dan por problemas de vibraciones, ¿por qué se dan entonces los problemas de vibraciones? Y ahí hago los 5 porqués. Ah, si las malas soldaduras se dan por problemas de electrodo, ok. ¿Por qué se dan entonces los problemas de electrodo? Entonces ya vamos a un segundo nivel de análisis de causa raíz, ¿ya? Pero eso es interesante lo que propone Toyota y es cierto, o sea, normalmente nosotros no vamos a tener la capacidad de solventarlo todo, pues entonces hay que ir como acotando, ¿verdad?
vea, si se fijan, todo este proceso de resolución de problemas es como de ir aterrizando, ¿va? De un problema grande a un problema más pequeño, más manejable, ver las causas de ese problema más manejable, y si son un montón, enfocarse en unas y esas profundizarlas hasta corregirlas. Entonces vamos cada vez más pequeño. Entonces eso sugiere Toyota. ¿Qué más dice Toyota? Toyota dice que si hemos hecho un buen análisis de las causas que hemos priorizado, las acciones correctivas se van a volver casi que por sí solitas, las vamos a encontrar. Porque como vamos a entender de verdad por qué está ocurriendo algo, las soluciones son casi que por sí mismas, ¿verdad? Se entienden. A mí esto me ha pasado en todos mis proyectos de mejora en los que yo he trabajado. Por ejemplo, en ese caso de los zapatos, nos dimos cuenta que em, una de las causas, hicimos un Ishikawa, ¿va? Dentro de las causas que las personas dijeron que eran más importantes de explorar, eran las relacionadas a las personas, al trabajo que hacía el operario, a la formación del operario. Todos dijeron, no, es que los procesos están bien, ahí el operario es el problema. Entonces dijimos, va, si todos coinciden en que el operario es el problema, entonces investiguemos cómo está el operario en su formación. Y empezamos a tratar de entender lo más que pudimos qué problemas tenía el operario a nivel de formación. Y nos dimos cuenta de un montón de cosas interesantes, ¿verdad? Y al entenderlas, pues fue fácil proponer una solución. No sé si había una pregunta ahí, creo que escuché a alguien, ¿no? Va. Pero bueno, les cuento, ¿verdad? Entonces, así fue. En nuestro primer Ishikawa salimos como con 10 causas de ese Ishikawa. Se decidió profundizar creo que en dos o tres, ¿verdad? Una era asociada a los operarios y otra creo que era asociada a los equipos, no me acuerdo. Entonces profundizamos lo más que pudimos en esas dos hasta encontrar pues que estaba de fondo y ya con eso pudimos proponer soluciones. En el caso de los operarios, en el primer Ishikawa salió que era una causa, era digamos, errores humanos. Ah, vaya, y todo el mundo decía, no, es que el proceso es manual. Aquí es porque los operarios están haciendo malas cosas y los operarios, va, ellos son la causa. Vaya, vamos a explorar entonces por qué los operarios están cometiendo errores. Y empezamos a hacer un análisis, ¿verdad? Empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y por qué? Ah, es porque los operarios tienen problemas de, no conocen bien el trabajo que están haciendo. Ah, vaya, ¿y por qué no conocen bien el trabajo? Entonces ahí nosotros no usamos cinco por qué, sino que utilizamos, hicimos entrevistas a los operarios para que ellos nos contaran cómo había sido su proceso de formación, ¿verdad? Y ellos nos decían, ah, fíjese que la capacitación no es muy buena porque dura muy poco tiempo, porque el contenido de de la capacitación no está estandarizado, porque el que nos explica es otro operario que también aprendió de manera empírica, entonces está igual que nosotros. Entonces, y ahí fuimos profundizando, ¿verdad? Entonces entendimos, ah, bueno, entonces no es que el operario esté haciendo las cosas malas porque él no tenga el deseo, pues, sino que es porque simplemente el proceso de entrenamiento está malo, no existe, ¿verdad? Un proceso de entrenamiento formal. Otra causa que salió en el Ishikawa, que siempre era asociada al operario, es que el operario le echaban la culpa de todo. Ah, es que el operario hace las cosas mal porque no tiene ganas, porque es negligente. Bueno, ¿y por qué el operario es negligente? Ya habíamos visto que una era por problemas de formación, pero otra era por problemas de compensación. Nos dimos cuenta que a esos operarios, muchos de ellos tenían contratos que no les ofrecían ningún tipo de prestación, seguro social ni nada. Entonces la gente hacía el mínimo. ¿Ah? Y muchos de esos operarios también, ¿verdad? Por los mismos temas de compensación, había una gran rotación ahí en la planta, ¿verdad? Entonces, bueno, era como un ciclo vicioso feo, ¿verdad? Entonces era otra razón, otro porqué. Pero así fuimos, ¿verdad? Nos concentramos en un número pequeño de causas y las fuimos desagregando lo más que pudimos. Y cuando llegamos a comprender bien qué es lo que estaba pasando, entonces ya las soluciones fueron evidentes, ¿va? Una era hacer un plan de entrenamiento y otra pues era revisar eh, la posibilidad de cambiar el esquema de contrataciones. Para eso teníamos que ver financieramente si era posible, ¿verdad? O qué. O si no se podía cambiar el esquema de contratación, pues establecer un programa de bonificaciones asociado al desempeño de calidad.
y por ahí fueron las propuestas, ¿verdad? Entonces, pero sí es el proceso. Entonces dice Toyota, pues que es cierto, ¿verdad? Yo lo he vivido en mis proyectos, de que si nosotros hacemos esto bien, las soluciones van a llegar casi que ellas solas. Y dice él, ¿verdad? También Toyota, pero Toyota, que un buen análisis va a proveer hechos, ¿verdad? De tal manera que yo pueda saber qué tanto voy a mejorar cuando yo corrija esos problemas. Entonces, prácticamente la fase de analizar es preguntarme por qué, por qué y por qué y por qué muchas veces y ir como en un embudito, ¿verdad? Pasar de un montón de causas a unas causas, una cantidad de causas reducida y esa cantidad de causas reducidas ir a exprimirla hasta encontrar la causa raíz. Esto es lo que el Instituto de Lean Manufacturing propone para la fase de análisis. Miren, es lo que tendríamos que hacer. ¿Cuáles son los factores bueno, esto ya lo determinamos, ¿verdad? ¿Qué condiciones están evitando que alcances las metas? ¿Por qué existen? ¿Cuáles son sus causas? Miren lo que propone el Instituto Lean. Use la herramienta más fácil de análisis de problemas, dice, para mostrar relaciones causa-efecto. 5 porqués, análisis de espina de pescado, hasta herramientas más sofisticadas si se necesitan. Y pruebe la relación causa-efecto para al preguntarse por qué hacia abajo y hacia arriba. Entonces, vamos a ver pues a dos de las herramientas que más se utilizan en los proyectos de mejora continua. La primera herramienta que más se usa es el diagrama de Ishikawa. Esto lo que hace es que nos permite hacer un primer barrido de todas las razones por las que puede estar ocurriendo un problema. Es importante que este problema que pongamos acá no sea el problema grande que pusimos en el contexto, sino que ya el problema específico que definimos en el apartado de goals, ¿verdad? De objetivos. Y luego, pues, que podemos hacer una lluvia de ideas, ¿verdad? Para poder identificar, pues, cuáles son las causas potenciales. Entonces, este diagrama de Ishikawa también se conoce con el nombre de diagrama de espina de pescado por la forma. Tiene 4 componentes principales. El efecto, ¿verdad? O cuál es el problema puntual que quiero resolver. Las categorías que tradicionalmente se utilizan estas 6. Personas, máquinas, entorno, medida, método y material. Hay algunas causas que a veces las personas no entienden, por ejemplo, ¿qué es esta de método? El método se refiere a cómo se hace el trabajo, a los procesos, a los procedimientos. Hombre se refiere a aspectos de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, que las personas están desmotivadas, que no tienen formación, ¿sí? Porque los métodos pueden estar bien, pero si las personas no están motivadas o formadas, pues se puede dar un problema, ¿va? Entonces esos segundos irían aquí y si el procedimiento es el que está malo, el procedimiento iría aquí en método. Entonces, en el caso del problema de los zapatos, la falta de un entrenamiento estándar iba en método, ¿ya? Y la desmotivación y el mal entrenamiento pues iba en hombre, ¿ya? Entorno, esto se refiere a factores como del medio, por ejemplo, factores ambientales como temperaturas, humedades, etcétera, ¿verdad? Materiales, pues factores asociados a los insumos que se utilizan en el, digamos, al producto, a lo que sea que esté tratando de corregir, problemas asociados a máquinas o equipos, y esto es problemas asociados a los sistemas de recolección de datos. Es importante que ustedes sepan de que esto es como que el mínimo, o sea, es como el formato estándar, digamos, las 6 categorías, pero eso no significa que sean intocables. Esas categorías incluso pueden ser distintas dependiendo del problema que yo esté tratando de resolver. Tal vez digamos que entorno no tiene mucho sentido en el problema que estoy tratando de resolver, pero sí una categoría que sea sistemas. Entonces puedo eliminar esta y poner una categoría que sea sistemas y luego pues agrupar todas las causas que estén dentro de sistemas. O puede ser que esta de medida tampoco no tenga mucho sentido para mí, pero que sí haya otra que me sirva. Entonces, puede ser, ¿verdad?, que en el diagrama de Ishikawa que nosotros tengamos, hayan algunas ramas que no estén, ¿verdad?, porque no nos aplica nada, o que algunas ramas pues sean otra cosa, como esto de sistemas en lugar de entorno. Eso puede pasar. Entonces, una vez identificadas, pues si estas categorías grandes me van a servir o no, o si les voy a cambiar el nombre, pues empiezo a hacer una lluvia de ideas, de causas, teniendo cuidado de procurar
mencionar causas que sean cosas controlables, ¿verdad? Eso es la clave, no causas locas así, voy a hacer una lluvia de ideas, X, no. Tratar de poner causas que sean aspectos controlables por los que están resolviendo el problema, ¿sí? No vamos a poner una causa al gobierno. ¿Y eso qué puedo controlar? De nada me sirve. O sea, puede ser una causa, pero no puedo hacer nada. No se trata de eso, ¿verdad? Tengo que identificar causas del problema que sean accionables, pues, sobre las que yo pueda hacer algo. Entonces, las causas se colocan como flechas, ¿verdad? Que ingresan, pues, a las categorías según corresponda. Y si es necesario, podemos todavía explicarlas con causas secundarias. Entonces, que son como estas flechitas que están ingresando aquí. Entonces, esta causa secundaria es una explicación de la causa principal. No se recomienda en todos lados estar buscando subcausas porque acuérdense que de estas flechas horizontales, que son causas principales, no todas van a ser igualmente importantes. De estas flechas grandes, yo voy a tener que seleccionar algunas que considere el equipo de preferencia con información verificable, que son las más relevantes porque son las que más frecuentemente ocurren o son las que más impacto tienen en el problema, digamos, o son las que más puedo controlar, ¿verdad? Y pues me voy a quedar con algunas de estas flechas y a esas pues sí les puedo hacer después otro análisis para meterle las flechas chiquitas. ¿Ya? Pero no se sugiere como estar buscando las explicaciones para todas, ¿no? Es demasiado desgastante, demasiado tiempo. Lo otro es que también no es obligatorio poner algo en todas las ramas. O sea, no solo porque me aparezca una rama de medida, yo tengo que buscar por fuerza poner algo ahí, no. ¿Ya? Se pone lo que es, pues, y lo que no, no. Se dejan vacías las ramas, pues mejor la borro del diagrama. Entonces, aquí está un ejemplo. Miren, este es un problema donde los pedidos pues no coinciden con lo que el cliente quiere, digamos. Aquí primero observen de que el diagrama de Ishikawa solo tiene 4 ramas grandes: personas, métodos, máquinas y materiales, porque las otras 2 categorías vieron no nos aplica, no hay nada, ¿verdad? Hicieron su lluvia de ideas y aquí están las causas, ¿verdad? Entonces, ¿qué causas están asociadas a personas? Las personas se equivocan al cambiar una referencia por otra. ¿Y eso a qué se puede deber? Bueno, aquí le pusieron a falta de atención. Habría que ver si es cierto. Otro problema, ¿por qué los pedidos no coinciden con lo demandado con el cliente? Porque las personas no tienen formación. ¿Y por qué no tienen formación? Porque el personal rota bastante. O porque la empresa ha crecido mucho y ha crecido rápido. Entonces, vale, ok, hasta ahí dejémoslo ahorita, no sigamos, porque esto podría seguirse profundizando. ¿Y por qué hay un montón de rotación? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Pero Toyota dice, no, antes de empezar a hacer la gran hilera de porqués, espérese, vea, termina el diagrama este y después de todas estas flechas horizontales, elija en las que usted se va a concentrar en este momento. Y a esas sí, empiece a preguntarse el por qué. Vale. Personas, errores de entrega. ¿Por qué el pedido no coincide? Porque hay errores en la entrega. O sea, los clientes les dan la mercancía de otro. Y aquí ellos se han preguntado, ¿y eso por qué pasa? Porque se equivocan al etiquetar el transporte. ¿Y eso por qué pasa? Porque falta tiempo. ¿Y eso por qué? Y así vamos, vea, hasta que encontramos la raíz. Y ahí vamos a encontrar una solución. Entonces, bueno, así se hace, ¿verdad? Entonces vamos listando, pues así con estas líneas horizontales, estas flechitas, en la categoría que corresponde a las causas que vamos identificando. Cuando ya tenemos este diagrama, que es este primer borrador, tenemos que hacer un filtro, ¿verdad? Entonces, vean, regreso, estos son los pasos. Miren, paso 1, decidir si las 6 categorías estándar, máquinas, método, ambiente, personas, etcétera, son adecuadas. Si no, solo dejo las que sean requeridas, como aquí que solo han dejado 4. Paso 2, listar las causas del efecto de interés. El efecto es la cabeza. ¿Y esto por qué pasa? Por todo esto, ¿verdad? Normalmente uno lo que hace es que hace una lluvia de ideas, ¿verdad? Y después ordena en las categorías. Tercero,
clasificar las causas como controlables o no controlables. Esto se los puse porque a veces cuando uno hace una lluvia de ideas, pues no está pensando mucho en esto. O sea, ahora que ustedes ya saben, van a tratar de mencionar solo cosas controlables, pero puede ser que se les pase alguna que no sea controlable. Entonces la sugerencia es, cuando usted termine de hacer esto, revise causa por causa y cuál puede controlar. Ah, esta la puedo controlar, esta la puedo controlar. Esta la puedo controlar. Esta no la puedo controlar. Está fuera de mi alcance de lo que yo puedo hacer. Va, entonces esta causa no le voy a hacer caso ahorita. Esta causa sí la puedo controlar. Va, la dejo. Ok. Esta, no, esta no la puedo controlar. Yo no soy de mantenimiento. Ah, pues ahorita la dejo ahí. No la voy a seguir estudiando. ¿Ya? Porque si no, lo que va a pasar es que le voy a delegar la responsabilidad a un tercero y no se trata de eso. ¿Va? Lo que propone esta metodología de la 3 es resuelva los problemas primero con lo que usted puede corregir. ¿Ya? Y ahí pues usted va a hacer un efecto. Recuerden que A3 viene de Lean, ¿verdad? Y Lean tiene la perspectiva de que es mejor hacer pequeñas mejoras, pero concretas, a tratar de abordar un montón de cosas y que al final nadie asuma la responsabilidad. ¿Ya? Entonces, todas las que no son controlables en un segundo momento, en este momento, las dejamos ahí, no las vamos a seguir tocando. Ok, después de que hemos identificado cuáles son controlables y cuáles no, ¿verdad? O en cuáles podemos intervenir, pues y cuáles no. Vamos a tratar de identificar las causas más relevantes que requieren un análisis más profundo. Aquí yo les propongo este esquema para que ustedes puedan identificar de todo este gran montón de cosas que están aquí, con cuáles se van a quedar. Miren, digamos que no se trata de agarrar el gran montón, vea, o sea, se trata de agarrar específicamente para su proyecto de esta materia, se podrían enfocar en una o dos máximo, ¿verdad? A lo mucho, o en una nada más, solo en una, ¿ya? Y a esa pues seguirla explorando, porque si no, nunca van a terminar, ¿verdad? Yo aquí no espero que ustedes resuelvan el hambre mundial, ni que le resuelvan la vida a su empresa, no, ¿verdad? Sino que yo lo que quiero ver es cómo van de un problema general a una cosa específica, o sea, que han entendido la lógica del proceso de resolución de problemas. Entonces, no busco perfección, sino que busco coherencia. Entonces, a mí de nada me sirve que ustedes hagan 25 análisis de 5, porque es con uno que hagan, pero que lo hagan bien es suficiente. ¿Verdad? Entonces, aquí elijan para su proyecto una o dos, a lo mucho. ¿Verdad? ¿Y cómo pueden elegir? Usen esto, miren, si es una causa con la que ustedes pueden controlar, o sea, pueden intervenir en que eso se corrija, y es una causa que ustedes ven de que si corrijo eso podría tener un alto impacto, enfoquémonos en eso. O es una causa que ustedes pueden controlar y algo que a cada rato pasa, cada rato se da ese problema. Por ejemplo, imagínense aquí, tenemos un montón de problemas. ¿Ver? Imaginémonos que esto de que el pedido no llega a tiempo a logística es el pan de cada día. O sea, cada rato pasa. Va, entonces voy a enfocarme solo en esto. Porque si yo logro que el pedido llegue a tiempo en logística, pues entonces voy a mejorar el problema general. ¿Ya? Solo en una. ¿Sí? Entonces, alto control, alto impacto o alta frecuencia, quedémonos ahí. ¿Verdad? Bajo control, bajo impacto, casi nunca pasa, ni le hagamos caso. Bajo control, pero alto impacto, no le hagamos caso tampoco, porque imaginémonos de que una de las causas que tiene un gran impacto es el mantenimiento de las máquinas. Ah, sí, es que eso es bien importante. Pues sí, pero yo que estoy resolviendo el problema no puedo hacer nada ahí. No puedo intervenir porque es otra área. No me corresponde. No me van a hacer caso. Ah, pues mejor no. Tratemos de enfocarnos en las cosas que sí podemos intervenir. Y a esas, pues cuando terminemos el proyecto y corregimos los que sí podemos intervenir, regresemos, vea, y ya trabajemos con ellos específicamente en eso, para ver pues si es posible hacer algo, ¿verdad? Pero de momento no deberían de ser la prioridad. Y tiene sentido, ¿verdad? O sea, ¿por qué voy a priorizar algo de lo que no puedo hacer nada? No, vea. Y estas que son de alto control y bajo impacto, es como que, mire, hay otras cosas que se dan aquí que sí, yo las puedo corregir, pero no afecta, casi no pasa. Ah, pues si la solución es inmediata, corregir. O sea, si la solución es rápida, corrijamos. Si no, obviemos mejor y solo quedémonos con esta. ¿Ya? Entonces yo debería de pasar de este montón de causas a un número reducido. ¿Ya? 3, 4. Para su proyecto, una o dos. Así como decíamos aquí, ¿no? Tengo este gran montón de cosas.
Solo me voy a quedar con esto y con esto. Claro, tiene que haber una explicación de por qué me voy a quedar con eso. No es a lo loco. Es que no, o sea, tiene que haber una razón lógica de por qué solo me voy a quedar con eso. Vaya, me voy a quedar con el problema de las vibraciones porque yo soy del departamento de mantenimiento y estoy viendo este proyecto y es algo que yo podría corregir, puedo intervenir sobre las máquinas, pues me voy a quedar con esa. Y las vibraciones, pues son cosas que a cada rato se ven. Ok, dele, ¿verdad? O, por ejemplo, las malas soldaduras. Yo soy el gerente de producción y una de las causas que yo, digamos, tengo bastante control y yo veo que a cada rato me pasa esto, pues que tengo variabilidad en la fuerza de trabajo. Esto, yo lo puedo controlar, a cada rato lo veo, me voy a quedar con esta causa. ¿Sí? Vale. Entonces, este análisis de Ishikawa se puede usar después de un análisis de Pareto para profundizar en el porqué de un elemento ya priorizado o como punto de partida para un análisis de mayor profundidad, priorizando en él, ¿verdad? Así como ven aquí, he priorizado esta causa y esta la voy a desagregar con un 5 porqués. ¿Ya? Ok, en el caso del proyecto del calzado, para cada tipo de defecto hicimos un Ishikawa. ¿Verdad? Para el caso este del niño de la empresa textilera, el niño, o sea, como era bien necio, ¿verdad? Quiso hacer un diagrama de Ishikawa y ya le voy a mostrar otra razón de fracaso, de por qué de un mal diagrama de Ishikawa. No un mal diagrama, sino que un diagrama que no estaba bien enfocado. Ya les voy a mostrar para que ustedes no sean así, no hagan eso. Vale. Vino este niño, ¿verdad? Necio, no hacía caso. Y me dijo el niño, pa, mire, Inge, fíjese que ni me preguntó. Fíjese que yo hice un diagrama de un solo un Ishikawa de logo, de por qué se dan los problemas de logo. Le dije yo, vaya, chivo, ¿te salieron cuántas causas? Fíjese que me salieron como 10 causas. Le dije yo, ajá. Y esas causas de defecto de logo, le dije yo, ¿a cuál de estas cosas le corresponden? ¿Al hilo faltante, a las distorsiones en las letras o a las puntas desalineadas? Porque él me había puesto una causa ahí que era, me acuerdo, máquinas en mal estado. Le dije yo, en el primer Chicago aquí son mezclados, ¿va? Y esas máquinas en mal estado, ¿qué es lo que te afectan? Le dije yo. ¿Las distorsiones, el hilo faltante o las puntas desalineadas? No sé, me dijo. Entonces no sirve, le dije. Tenés que ir a hacer, como has elegido que vas a trabajar en los 3 tipos de defectos, tenés que hacer un Ishikawa por cada tipo de defecto. Le dije. Ahí no vas a tener salvación, porque cada tipo de defecto va a tener seguramente razones de ser distintas. Entonces no puedo hacer un Ishikawa general. Andate y habla con la gente otra vez de la planta y volvé a hacerte 3 Ishikawas. Le dije. Y ahí se fue el bicho, ¿verdad? Ya les voy a mostrar lo que hizo. Ishikawa. Que esa tesis, qué batalladera. Yo me acuerdo que me daba un estrés a mí, porque yo sentía que iba despacio y que hacía relajos, porque él quería avanzar rápido, solo por avanzar, pues, y entonces ya cuando teníamos que tomar decisiones de qué hacer, la información estaba súper mezclada, entonces era bien difícil saber para dónde resolver. Quiero ver a este niño. Quiero mostrar el PowerPoint. Tuve que sentarme con él y ordenarle las ideas. Mm,
Me acuerdo que era como un PowerPoint que le hice yo a este niño, que hicimos un diagrama de 5 porqués eh, por defecto. Ahorita quiero, va, aquí está, miren, se lo voy a mostrar. Va, entonces el niño, va, le dije, haceme un diagrama general del proceso para entenderlo. Va. Y luego, como él había hecho su Ishikawa de todo mezclado, le dije que no, que teníamos que hacerlo uno por defecto. Entonces, esto no es un diagrama de Ishikawa, esto es un diagrama de 5 porqués, pero fue la única manera, o sea, si él me hacía un Ishikawa de aquí, yo sentí que se me dispersó mucho. Entonces yo lo obligué a hacer esto primero para tratar de ordenar ideas. Pa. Entonces yo le decía, va, mira, la distorsión en las letras, ¿por qué se causa? Ah, porque el hilo tiene baja tensión. Ajá, va. ¿Y por qué tiene baja tensión? Ah, porque el hilo tiene bajo coeficiente de fricción. O porque la máquina tejedora está en mal estado. Ajá. ¿Y qué es lo que está en mal estado? Los alimentadores. Ah, ajá. En el caso del hilo, ¿por qué puede generar baja tensión? Ah, porque tiene bajo coeficiente de fricción. Vaya, entonces de todas estas cosas, por ejemplo, teníamos que seguir profundizando y bueno, ¿y por qué el hilo tiene bajo coeficiente de fricción? O sea, si esto hubiera sido un Ishikawa, hubiera salido en materiales, ¿verdad? Bajo coeficiente de fricción del hilo, materiales, desgaste de los alimentadores en máquinas. Eh, ¿Por qué las letras salen distorsionadas? Ah, porque en las máquinas de coser el hilo no se jala bien de la platina. ¿Y eso por qué? Porque el equipo lo ajustan mal. Eso hubiera salido en método, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ponen mal el hilo en la máquina o porque la aguja la ponen panda. Vale. Entonces, esto, por ejemplo, si hubiera hecho un Ishikawa de la distorsión en las letras, esto hubiera estado en material, coeficiente de fricción bajo en material, el desgaste de los alimentadores hubiera estado en máquina y estas cosas hubiera estado en método. Después de estas, tendríamos que haber elegido, vaya, de todas estas cosas, ¿cuál vamos a explorar con mayor profundidad? ¿Vamos a explorar la fricción del hilo? ¿Vamos a explorar el estado de las máquinas? ¿O vamos a explorar las posiciones del ajuste de los equipos? Vale. Entonces ahí lo que dijimos, ¿verdad? En ese momento es de que esto de las máquinas era algo que casi no pasaba. Entonces esta descartada. Lo de la fricción del hilo sí era algo que ocurría bastante. Entonces íbamos a explorar esto. Y lo del ajuste de los equipos en producción, pues él me dijo, fíjese que cada vez que hacemos auditorías, siempre eso sale marcado en las auditorías. Vaya, les digo, ok, entonces exploremos esas cosas. ¿Sí? Y ya pues aquí lo que hubiera necesitado a continuación es, ok, ¿y por qué entonces el coeficiente de fricción del hilo es bajo? ¿Por qué los operarios están haciendo males los ajustes de estas cosas de las máquinas? ¿Es por problemas de entrenamiento? No sé, de aquí tendríamos que haber seguido profundizando ya con 5 porqués. Y así, miren, cada tipo de defecto tenía sus causas diferentes. Entonces yo por eso le dije, el Ishikawa que hiciste al principio mezclado está malo, no sirve. ¿Ya? Entonces aquí, si se fijan, hay un montón de causas. Hay causas asociadas a materiales, causas asociadas a máquinas, causas asociadas a métodos, causas asociadas a personas. Era imposible estudiar todas estas causas. Imposible, demasiado trabajo. Entonces, de estas tendríamos que haber elegido algunas críticas, ¿verdad? En función de lo que más ocurre o lo más relevante, y esas explorarlas con una herramienta ya de 5 porqués para entender por qué ocurren, ¿ya? El fracaso de esta tesis, primero que era demasiado trabajo, vean el montón de causas que había que explorar, ¿no? Y segundo, que cuando ya llegamos aquí, yo le dije a él, porque como yo no estaba en la planta, pues yo estaba como asesora técnica de él. Yo conozco las metodologías y las herramientas, pero no conozco los pormenores del proceso. Entonces yo le dije, va, mira, lo que vas a hacer ahora es que vas a ir con el equipo de mejora y les vas a preguntar de todas estas cosas, cuáles son las que vale la pena empezar a explorar primero. ¿Y cómo puedes hacer eso? Que ellos te digan cuáles de estas cosas son más críticas, ¿verdad? O cuáles son las cosas que más frecuentemente ocurren y empezamos por ahí, que no podemos hacerlo todo
El muchacho no me hizo caso y me dijo, no, yo todo lo puedo resolver, todo, no, yo voy a hacer, ahí ahorita hemos implementado cosas de Power BI y tenemos un montón de reportes y yo puedo sacar información de todo. Vaya, pues le dije, haceme un plan de recolección de datos. Entonces, que esto es un proyecto de Six Sigma, va. Haceme un plan de recolección de datos, le dije yo, y haceme definiciones operacionales para todas las variables. Porque yo me quedaba pensando, bueno, y esto si lo va a medir, ¿cómo lo va a ir a medir? Va a ser un apreciativo. Entonces yo le dije, no, aterrizame un plan de medición porque quiero ver exactamente si decís que puedes medir todo esto, qué es lo que vas a ir a medir, cómo lo vas a medir. Va. Ya de ahí ya no pasó. O sea, me entregó un plan que se lo revisé varias veces hasta que llegamos a definiciones operacionales, ya cosas que se podía medir, pues ya cosas medibles, pero ya cuando pasó a la recolección de información, ahí caducó, sí, ya no pudo. Él mismo me dijo que se sentía abrumado y yo le dije, ¿verdad? Y eso también es importante. Mira, le dije, si sentís que es demasiado, acotemos, ¿verdad? Quedémonos solo con un defecto, ¿va? El defecto que más predomina, el de la distorsión, como ya habíamos visto. Quedémonos solo con una causa, pero él no quiso, no quiso. Entonces se bloqueó, que no, y va. Tal que no terminó y se me entregaba cosas que ya no podía, o sea, no estaban bien, pues. Entonces no terminó el proceso. Entonces, para que a ustedes eso no les pase, las claves, ¿va? Hacer un Ishikawa del problema puntual, concreto, más pequeño que han definido como su meta. Dos, cuando ya tengan el Ishikawa, seleccionar las causas prioritarias que van a analizar y ya con esas siguen. Vaya, después de las lecciones aprendidas dolorosas, regresemos a la pre. Hacer un Ishikawa nos parece que es una cosa bien trivial, pero, y es trivial, realmente es una herramienta que puede ocupar a alguien que no ha recibido mucha formación en calidad, porque no es muy difícil de montar, ¿verdad? Lo importante es que las cosas que pongamos aquí las pongamos de manera consciente, pues, no solo por llenar. Y ese paso de la priorización que evita que nos desbordemos de análisis. Bien. Entonces, una vez hemos elegido, ¿verdad?, las causas primarias que vamos a explorar más detalladamente, podemos usar una segunda herramienta, que es el análisis de 5 porqués. Esta es una herramienta sencilla que la promovieron mucho en Toyota, que simplemente consiste en preguntarme 5 veces o más por qué ocurre algo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí, un robot de soldadura se detuvo. ¿Por qué? Ah, porque el circuito está sobrecargado y se quemó un fusible. Esto se podría dividir mejor así. ¿Por qué se detuvo el robot? Porque el fusible está fundido. ¿Y por qué? Porque se sobrecargó el circuito. ¿Y eso por qué? Ah, porque los cojinetes se bloquean. ¿Y por qué? Porque no están bien lubricados. ¿Y por qué? Porque la bomba no está circulando aceite. ¿Y por qué? Porque está obstruida con virutas. ¿Y eso por qué? Porque no hay filtro. Entonces, si yo quiero corregir este problema, lo que tengo que hacer es ponerle filtro a la bomba, ¿ya? No cambiar el fusible, sino que ponerle filtro a la bomba. Entonces, tips, las respuestas tienen que ser secuenciales, no ir del primer por qué al 5 de un solo, ¿verdad? Aunque las preguntas intermedias parezcan obvias, hay que seguir ese proceso lógico de pensamiento. Otro tip, no necesariamente les van a salir solo 5. 5 es lo que recomendaba Taiichi Ohno, que es el que promovió el uso integrado de estas herramientas. A veces puede ser que ya en 3 porque ya llegué, a veces puede ser que necesite más de 5. No hay un número, ¿verdad? El 5 es como una referencia. Y luego, ¿verdad? Enfocarse en desagregar causas controlables. O sea, si aquí voy a poner porqués, pues bueno, tratar de poner aquellos porqués que sean cosas en las que podamos hacer algo, ¿verdad? Porque si no, volvemos a caer en lo mismo. ¿De qué sirve que ponga causas y que me quede el montón de porqués aquí, un gran ramerío, y que de todos esos porqués, pues no pueda hacer nada porque no dependen de nosotros? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, aquí nos presenta el libro este que se llama The Toyota Way, ¿verdad? Que es un libro pues, muy útil para todas estas cosas. Un ejemplo, imaginémonos que tenemos un problema que dice la cantidad de piezas fabricadas por hora es inferior a la meta. ¿Por qué?
Estas son las primeras respuestas. Porque las máquinas se paran, porque los operarios están ausentes, porque se nos acaban las partes, porque los operarios no están entrenados, porque los tiempos de seteo son largos. Entonces, estas respuestas no es que están malas, pero nos estamos adelantando a la secuencia lógica de porqués. Esto tal vez ya va a salir en el porqué 4, ¿verdad? O en el porqué 5, no en el primero. Entonces vamos en orden, dice. Aquí promueve mejor una forma de hacer el ejercicio. La cantidad de piezas fabricadas por hora es inferior a la meta. ¿Por qué? Porque no logramos fabricar suficientes partes por hora. Ajá, ¿y eso por qué? Porque estamos perdiendo oportunidades de producción. ¿Y eso por qué? Porque estamos perdiendo tiempo y porque estamos generando mucho reproceso. Vaya, ok, no puedo sacar la cuota de producción porque estoy desperdiciando tiempo y porque tengo reproceso. Aquí hay dos subcausas, miren. Dice Toyota, cuando usted llegue a una ramificación, aguántese el deseo de querer seguir por 5 porqués aquí. No. Identifique de estas dos causas que usted tiene, cuál va a seguir profundizando. Entonces, aquí, por ejemplo, vaya, no estamos logrando hacer suficientes partes por hora. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo tiempo o porque estamos haciendo reproceso. Si vamos a ver cómo se comportan estas cosas, la pérdida de tiempo y el reproceso, pues esto hay que ir a buscar información, ¿va? El reproceso, pues casi no ocurre, solo ocurre un 14% de todo el tiempo perdido. Entonces, esta causa no es muy significativa. Lo que más nos pasa es que perdemos tiempo en la producción, por eso es que no logramos la cuota. Va, ok. Entonces nos quedamos con esta. ¿Y por qué estamos perdiendo tiempo? Porque tenemos pérdidas de tiempo en el ciclo de digamos, en cada ciclo de producción o porque el proceso se para. Va. Aquí tengo que tomar una decisión. ¿Cuál de estas dos cosas voy a explorar? ¿O cuál de estas dos cosas contribuye más? ¿Qué es más común? ¿Que el proceso se esté parando o que perdamos tiempo cada vez que ejecutamos el proceso? Entonces aquí explica el libro, ¿verdad? De que entre hacer una ganancia que cada vez que repita el proceso voy a ahorrarme tiempo a algo que es más eventual, es mejor corregir esto porque acá está pasando más frecuentemente, dice Toyota. Entonces mejor quedémonos con esta, porque es algo que siempre va, a cada rato lo voy a ver, pues mientras que el proceso está parado puede ser más eventual. Así dicen ellos, ¿verdad? Es la propuesta que hace Toyota en este ejemplo. Vale, entonces quedémonos con esta. Los, vamos a analizar esto. Ahora, si estas paradas, por ejemplo, son paradas súper largas, que me han detenido la producción hasta un día entero, y a cada rato pasan, pues yo tal vez me hubiera ido por esta rama, ¿va? Pero no era el caso en este ejemplo, entonces se quedaron aquí. Vale. ¿Y esto por qué pasa? Entonces, ¿dónde es que están las pérdidas cada vez que hacemos el proceso? Entonces, aquí, por ejemplo, se fueron a ver el proceso e identificaron dónde estaban las cosas donde más se perdía tiempo. ¿Por qué perdemos tiempo cada vez que ejecutamos el proceso? Bueno, al analizar el proceso más detenidamente, pues esto se debe a que cargar la máquina toma mucho tiempo, la preparación, ¿ves? La carga, la descarga y un montón de tiempo, ¿verdad? Que son casi de todo el ciclo de 60 segundos, digamos, ¿cuánto es? Quiero ver, 10, 17, 21 segundos. Bastante, casi la tercera parte se pierde caminando. Entonces, ¿por qué? Porque cargar la máquina toma mucho tiempo. ¿Y eso por qué? Porque el operador tiene que caminar demasiado, más de 5 pies para ir a traer el material. Esta es la causa raíz. Entonces, ¿cuál sería la solución? Y esto, yo podría seguir, ¿y por qué camina más de 5 pies? Porque el material está súper lejos. Entonces, pero ya a este nivel, yo ya puedo proponer algo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero detener las pérdidas en el ciclo de producción y todo lo demás, debería de proponer alguna cosa que mejorara esta situación. ¿Sí? Entonces, vean que es interesante. Lo de los 5 porqués no es de solo irse preguntando por qué, sino que cuando ya se va ramificando, irme deteniendo, así como en el Ishikawa, ¿va? Que tenía el gran cachimbo de causas, no las voy a analizar todas, voy a agarrar solo unas, de aquí similar. Me van saliendo explicaciones o me van saliendo subcausitas,
No las voy a agarrar todas, tengo que elegir algunas que sean más importantes y esas las voy desagregando hasta que llego a la última explicación. Entonces, esa es la idea que se propone aquí. Claro, hacer esto como yo estoy agregando una parte chiquita del problema, no voy a corregir la vida, ¿verdad? Pero está bien, o sea, lo que propone esta metodología es justamente eso, o sea, hacer correcciones que hasta cierto punto son como de sentido común, ¿verdad? Para que cuando mejoremos, pues estemos seguros que hemos hecho un impacto. Entonces, esta metodología trata de hacer pequeños cambios incrementales. Hay otras como Six Sigma, donde ahí sí exploramos un montón de variables, pero usamos otras herramientas más sofisticadas. Aquí no hemos hecho nada de estadística, cero, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahorita ya se me acabó el tiempo, pero solo les quería, les voy a subir esto, ¿verdad? Eh, y aquí pues lo que nos hacía falta ver solamente son ejemplos. En la mayoría de ejemplos de los proyectos de A3, pues lo que se hace son esos. Miren, aquí es un Ishikawa, han elegido únicamente 2 causas y a esas les han hecho 5 porqués. Aquí hicieron un Ishikawa y priorizaron algunas de estas causas. Y a estas causas pues les propusieron soluciones. Este se quedó todavía más general. Aquí hicieron solamente un Ishikawa, pero lo que va después no sale cómo es que eligieron algunas de estas. Lo que eso puede causar es de que proponga cosas que no resuelvan el problema de fondo porque me quedé muy superficial. Y este es otro, es como otro Ishikawa, solo que está horizontal. Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque o sea, aquí mezclaron todo de un solo. Hay algunas que las expandieron y que son causa raíz, que son las que están en azul y otras no. Entonces, esas son las herramientas que más se ocupan, ¿verdad? Aquí es como podría quedar, vemos el problema, vemos que ustedes quieren resolver, ¿verdad? El problema chiquito, las 2 causas que priorizaron desde el Ishikawa y esas pues las desagregan con los 5 porqués. Y ahí van a tener ya alguna comprensión más específica de por qué está pasando lo que está pasando. Bien, nos vamos a quedar entonces aquí, ¿verdad? Disculpen que la sesión un poquito larga, pero no quería cortar las ideas. Y pues en la sesión del día de mañana vamos a ver más despacio estos ejemplos si gustan y vamos a ver qué viene después de analizar. Así que les deseo a todos feliz Profe, una mañana. consulta. Hola, sí, sí. ¿Nos puede compartir esta presentación y además actualizar la rúbrica que todavía sigue del 3 de julio? La rúbrica que tenemos en el momento en la plataforma es la que va a aplicar para este avance. Em, es la última versión. Ok. Ujú. Déjenme solo, quiero ver. Les voy a compartir, quiero ver, solo ya me dejaron con esa duda, fíjense. Mm, Plan de evaluaciones actualizado. Quiero ver. Sí, esta que está ahorita es la más específica. Perdón, es la última rúbrica. Así que lo que está ahorita para el avance 1, ya lo pueden empezar a realizar. Ya es lo que habría que entregar. Avance 1. Está bien. Yo les recomiendo que lleguen hasta el 1. O sea, a lo mucho si quieren llegar hasta el análisis de causas está bien, pero sí me gustaría revisarles un poco lo que han hecho antes de que sigan. Así que ahorita enfóquense en hacer el 1 lo mejor que puedan. Ok, ya les voy a compartir, Wilmer. Bueno, entonces buenas noches a todos, ¿verdad? Brenda dice ahí, han compartido un correo, ¿verdad? Por si quieren comunicar con ella para hacer su equipo. Ya todos tienen equipo, chicos. Gracias, buenas noches. ¿No? Bueno, ok. Bueno, pues que descansen. Nos vemos mañana. Pasen buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches, Chao. maestra. Gracias. Adiós, adiós. Buenas noches. Chao.